Bien, hoy día vamos a hablar del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo basado en Gálatas capítulo 1 y los primeros 5 versículos. Aunque hoy día, hermanos, este pasaje ha resultado ser tan rico que no vamos a poder abarcar todo. Pero antes de introducirnos en nuestro texto, veamos algunos antecedentes históricos sobre la evangelización a los gentiles. Dijimos el domingo pasado que las iglesias de Galacia estaban preponderantemente, tenían mayoría de gentiles. Entonces veamos esos antecedentes. Hasta el libro de los Hechos del capítulo 10, el evangelio se comunicaba solo a los judíos. Pedro fue el primero en abrir la puerta a los gentiles cuando por mandato de Dios se fue a la casa, ¿cierto?, del centurión romano. Fue el primero, antes no, solamente a los judíos. Y bueno, si consideramos en el capítulo 8 también a los samaritanos, pero estaban medio emparentados con los judíos. Pero de todas maneras, era impensable a los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 33, ahí habla Cornelio. Está Cornelio hablando y dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Le está hablando a Pedro. Ahora pues, todos nosotros, Cornelio y toda su casa, todos nosotros, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué le responde Pedro? Versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto era algo fuerte para ellos. Recordemos cómo se había expresado Pedro antes, en este mismo capítulo. Después lo puede leer en su casa. Dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero, ¿qué hace? Les habla de Cristo. Y los versículos 42 al 45 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién hace referencia aquí? A Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nótese aquí el todos, y le está hablando a un gentil. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para ellos era algo increíble esto. Que algo que ellos pensaban que era solamente para los hijos, para la descendencia de Abraham, en lo físico, en el linaje físico, sin embargo ellos lo veían ahora que esto estaba replicado en los gentiles. Estaban perplejos, asombrados, maravillados de que eso que Dios había enviado sobre la iglesia, ahí en Hechos 2, también ahora ocurría en un lugar tan alejado como Cesarea y en casa de un gentil. Y los que recibieron esto son gentiles. Esto que pasó aquí lo llega a saber la iglesia en Judea. Capítulo 11, versículos 1 al 3 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ya aquí vemos, disputaban con él, no es una palabra muy amable. Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿qué le recriminaban a Pedro? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Note aquí cuál es el problema. Hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entraste a la casa de estos hombres. Pedro
les relata lo que sucede aquí en el capítulo 18, en el capítulo 11 de Hechos. Y leamos el versículo 18 de este capítulo 11. Dice, entonces, oídas estas cosas. ¿Qué cosas? Donde Pedro les cuenta a los hermanos en Judea, oigan, ellos recibieron lo mismo que nosotros. Ellos también se arrepentían de sus pecados y glorificaban a Dios. Es lo mismo. Entonces ahí, ¿qué nos dice el versículo 18? Entonces, oídas estas cosas, callaron. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Vemos la tensión aquí? Primero, ellos se consideran como un pueblo especial. Un pueblo sobre el cual Dios derramó una bendición especial, pero la consideraban solamente para ellos. En cambio ahí, ante sus propios ojos, Dios hace exactamente lo mismo con los gentiles. Y Pedro llega a decir, ahora comprendo. Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo que él transmite. Pero hay una tensión. Desde un principio hay una tensión. Hay quienes miraban como no debe ser lo mismo. Y ya vamos a ver que eso en qué termina. Veamos ahora los versículos 19 al 25 de este mismo capítulo 11. Ahora bien, nos cuenta Lucas aquí. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿recuerdan qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? Esteban fue apedreado. ¿Por quién fue apedreado? ¿Por los gentiles? ¿Por quién fue apedreado? Por los judíos. Después hubo una persecución. Ahora, esto es aproximadamente el año 42. Con motivo de la persecución de Esteban, pasaron hasta Fenicia, o sea, de Jerusalén, fueron al norte, a Fenicia. Esto es el actual Líbano. Chipre, eso es al oeste. Y Antioquía, más al sur todavía porque eso es Siria. Y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino, ¿qué dice? Solo a los judíos. Miren, habían escuchado que Dios no hacía acepción de personas, pero esto igual, bueno, fueron diseminados por la persecución, pero igual ellos todavía estaban eso metido en su mente, solo a los judíos, solo a los judíos. ¿Sí? Pero, nunca falta esto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Chipre, una isla del Mediterráneo, al oeste de Judea, al noroeste. Y dice que habían otros que eran de Cirene, esto queda al sur, esa es la costa de África, eran africanos, esto de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, esto es en Siria, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Otra vez se vuelve a repetir lo que Pedro experimenta en Cesarea, en casa de Cornelio. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué pasó? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Los hermanos allá en el sur dijeron, ¿qué está pasando en Antioquía ahora? ¿Cómo es esto? Llegó esta noticia a la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Uno aquí pudiera pensar que Bernabé estaba en Puente Alto y que lo mandaron ahí a Pirque. Hermanos, hay 500 kilómetros aproximadamente entre Judea, entre Jerusalén y Antioquía. Si nosotros pensamos en el siglo XIX, un viaje de Santiago a Valparaíso, que son 100 kilómetros, se hacía en 3 días. O sea, se avanzaba a la increíble velocidad de 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por día. Pensemos, está Antioquía a 500 kilómetros aproximadamente. Aquí en un puro versículo tenemos 2 semanas completas de viaje. Pero sigamos leyendo. Cuando llegó, Lucas no se detiene en esas cosas, nos dice nada más.
cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lucas, mire cómo lo pone, porque era varón bueno. Era buena persona, pero no solamente era bueno, porque nos dice que era y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo. ¿Y dónde había ido Pablo? A su ciudad natal. ¿Qué nos dice esto? ¿Recuerdan el endemoniado gadareno? Quería ir con el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Haga lo tuyo. Pablo era de Tarso, conocido. Y vuelve a Tarso. Allá lo va a encontrar Bernabé. Tarso no está al lado de Antioquía. Ahí otra vez tenemos un viaje, si es por tierra, atravesando los montes Tauros, son aproximadamente 300 kilómetros más. O la otra es ir por mar, pero luego igual tiene que hacer un camino por tierra. Era costoso. Y aquí encontramos a un hombre enviado por la iglesia en Jerusalén, primero a Antioquía, 500 kilómetros, y luego dice, Pablo está allá, bueno, serán 10 días más, pero vamos a ir a buscar a Pablo. ¿Qué ánimo había en estos hombres? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, ¿qué hizo con él? Se lo trajo a Antioquía. Hace un viaje, había viajado 500 kilómetros hasta Antioquía, ahora hace un viaje de 300 kilómetros ida y vuelta, 600 kilómetros más, como si nada. Y esto nos aparece esta narración en 3 versículos. Veamos estas cosas. Ahora, este versículo nos pone a Pablo, ¿dónde? En Antioquía. En el capítulo 13, versículos 1 al 3, vemos cómo es apartado y enviado junto a Bernabé. Así llegan a Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía. En el capítulo 13, versículo 14, dice ellos, pasando de Perge, porque este viaje lo hicieron de Antioquía por barco hasta Chipre, recalaron en 2 puertos en Chipre y luego enfilaron hacia el norte y desembarcaron en Perge. Ellos, pasando de Perge, no se quedaron ahí, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Veamos algo del mensaje predicado entonces. Leamos los versículos 32 al 39 de este capítulo 13. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué le habla tanto de los salmos y de la ley de Moisés? Porque eran judíos, estaban en un día de reposo hablando. Pero es interesante que aquí le dice que en él es justificado todo aquel que cree. Ya derriba una barrera étnica o una barrera nacional.
Todo aquel que cree en Él es justificado. Algo de la audiencia la vemos en el versículo 42 de este mismo capítulo. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. La reacción al mensaje la tenemos en los versículos 45, 48 al 51. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso es 45. Vamos al 48. Esa es la reacción de los judíos. Vamos al 48. Los gentiles. ¿Cómo reaccionan los gentiles? Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. En el capítulo 14 vemos situaciones similares. El mensaje de Pablo enfrentó oposición desde el principio, y quienes se le oponieron no dudaron en atacarlo a él y el mensaje que llevaba. Tanto es así, hermanos, que aún al día de hoy, siglo XXI, al día de hoy, en círculos judaicos se considera a Pablo un traidor a la fe, y se dice que él es el fundador del cristianismo. Hasta ese punto, el ataque contra Pablo y el mensaje que predicaba. Los gálatas estaban entre los primeros convertidos, luego de que junto a Bernabé fueron comisionados en Antioquía para salir al campo misionero. Recordemos, estos que llegaron luego de Chipre, pasaron por Pésice y llegan a Antioquía de Pisidia, eso es Galacia. Estos gentiles de que hablan aquí, que se regocijaban y que glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, esos eran gálatas. Ellos eran sus hijitos, les llama Pablo en el capítulo 4, versículo 19. Hijitos, hijos amados, que estaban en serio peligro. Esto explica el tono que usa Pablo y el estado de ánimo en el que él se encuentra. En el pasaje que hoy nos ocupa, veremos principalmente el corazón del Evangelio, porque el fruto del Evangelio y el resultado del Evangelio lo veremos el próximo domingo, Dios mediante. Pero antes diremos algo respecto a esta introducción que el apóstol hace, una presentación tan particular en los versículos 1 y 2. ¿Cómo dice? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Cuáles eran estas? Otra vez las repetimos. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esas eran las iglesias de Galacia. Pablo le escribe a los romanos una cálida presentación. Él les llama amados de Dios. Cuando escribe a los romanos, ahí en el capítulo 1 le dice amados de Dios. A los corintios les dice que son la iglesia de Dios, pese a las cosas que Pablo denuncia que están ocurriendo en Corinto. Sin embargo, él les llama la iglesia de Dios. A pesar de ser breve la salutación a los efesios, sin embargo, prorrumpe en alabanzas por las bendiciones recibidas en Cristo. No puede estar más agradecido por los filipenses, también por los colosenses, a quienes llama santos y fieles hermanos. Todas palabras muy lindas de introducción. Pero nada de esto observamos en la epístola a los Gálatas. No hay estas alabanzas. Muy por el contrario, él omite toda nota de alabanza y en cambio presenta una extensa declaración defendiendo el origen divino de su apostolado, algo que no hace él con ninguna otra iglesia. Esta introducción es atípica, no la encuentra en ninguna otra epístola del apóstol Pablo. Comienza su presentación con su nombre y con la razón de su vida. ¿Cuál es? Apóstol de Jesucristo. Él era un enviado especial y no había sido enviado por ningún hombre,
Él era un embajador de Cristo. Su encomienda no la había recibido de ningún hombre, ni líder de la iglesia, ni siquiera de los 12. Su encomienda era directa de Dios. Le había sido comisionada por Jesucristo, como lo dice aquí en el versículo 12 del capítulo 1, Gálatas. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él había recibido esta encomienda de Jesucristo. ¿Quién? Para entonces, Dios Padre le había resucitado de entre los muertos y de cuya vida de resurrección Él era testigo. Pablo era testigo de la resurrección de Cristo. Eso es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3, 7 y 8, donde dice: porque os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y luego los versículos 7 y 8, donde Pablo dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ese es Pablo. Ese es Pablo. ¿Por qué esta presentación hace Pablo? ¿Acaso le está preocupando su reputación? No, hermanos, nada de eso. Porque esta presentación tiene que ver con que los legalistas judaizantes, a fin de despejarse el camino para diseminar su falso evangelio, necesitaban sembrar dudas sobre este hombre de Dios. Habían acusado a Pablo de tener una comisión apostólica que no procedía de Dios, sino que de los hombres. Y era fácil decir eso. ¿Por qué? Porque es muy probable que ellos, la primera acusación que hayan dicho es: miren, él no es de los apóstoles de los 12. Los 12 son todos conocidos. Él no está entre los 12. Otra cosa, él no fue testigo de la resurrección del Señor. Por lo tanto, lo que él tenga que decir no nos interesa. Podían perfectamente decir eso. O pudiera ser que, admitiendo el origen divino de su apostolado, ellos argumentaran que en la transmisión algo pasó. O sea, sí, reconocemos que Dios le encomendó esto a Pablo, pero no nos olvidemos que quien lo llamó, lo puso en el ministerio fue Ananías. ¿Y quién conoce a Ananías? Ananías aparece ahí nada más. Y nunca más aparece. Es un personaje desconocido. Entonces tal vez lo ninguneaban por esto, ¿no? ¿Quién te llamó? ¿Quién te ungió? ¿Fue Pedro? ¿Fue Jacobo? ¿Fue Juan? ¿Ananías? ¿Quién es Ananías? Entonces desconocían esto. Y no solamente desconocían esto, sino que tal vez decían: bueno, es que a lo mejor Ananías quizás qué cosa le dijo. Pero esto no proviene de Dios. O sea, de una o de otra manera lo que ellos perseguían era desprestigiar al mensajero, porque haciéndolo así también le quitaban credibilidad al mensaje. Como quiera que sea, necesitaban quitarle autoridad al mensaje apostólico para reemplazarlo por su falso evangelio. Nada nuevo bajo el sol, diría el predicador. En Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10, donde nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir de aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Esta es la estrategia de los falsos hermanos: desprestigiar a quienes están en la brecha. A tanto llega la odiosidad que muchos fieles ministros han sucumbido, han sido puestos fuera de combate por estas artimañas. Los acusan de pecados reales o imaginarios, o siembran la desconfianza sobre sus motivaciones. Toma la biografía de cualquier santo, el santo que tú quieras. Toma su biografía y verás cómo han sufrido fruto de los ataques, no solo del enemigo, sino que también han sido víctimas, han sido heridos por el fuego amigo. ¿Saben lo que es el fuego amigo?
Cuando hay guerra, hay un conflicto bélico, muchas veces hay un grupo, un batallón que se encuentra en avanzada y se le pide que bombardeen una determinada posición. A veces se transmiten mal las órdenes o se calcula mal y hay muchos que mueren producto de la metralla de su mismo bando. Eso se llama fuego amigo. Eso pasa en la guerra. En todas las guerras pasa eso. Alguien que muere por el fuego amigo. Bueno, aquí encontramos en el Evangelio quienes no solamente sucumben presa de los ataques del enemigo, sino que también sucumben presa del fuego amigo. Quienes se prestan a este trabajo deshonroso habrán de reconocer que siguen fielmente las pisadas de su padre espiritual. ¿Quién es? Satanás, el diablo, el calumniador, el acusador de sus hermanos, quien en su obstinada rebeldía e insuperable insolencia no duda en atribuirle a Dios, en dudar de Dios, intenciones mezquinas, como los leemos ahí en Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 5. ¿Con que Dios os ha dicho? Eso es algo que dice Satanás. Ahora, ¿con qué fin Satanás y sus fieles seguidores siembran la duda sobre el mensaje genuino? El fin es cambiar el mensaje. Ellos quieren cambiar el mensaje de gracia. Este mensaje no les gusta porque exaltar la gracia de Dios en la salvación y promover la santidad verdadera en el corazón y en la vida humilla el orgullo del hombre. Allí donde la gracia reina, el orgullo del hombre es abatido. De esto trata el Evangelio de Cristo, de exaltar a Dios y de humillar al hombre. Veremos entonces el corazón del Evangelio en el versículo 4. Próximo domingo, el fruto del Evangelio y el resultado del Evangelio. Vamos a ver ahora el corazón del Evangelio, versículo 4. ¿Qué nos dice? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Leyó? ¿No lo leyó? Léalo. Son 3 frases. Léalas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La palabra de Dios no tiene desperdicio, y toda ella es importante y es necesaria, pero hay versículos de singular belleza, y yo creo que este es uno de ellos. Aquí Pablo nos resume de manera preciosa el Evangelio y en 3 pequeñas frases, sencillas frases, nos introduce en el corazón del Evangelio. Vamos a ver estas frases una a una. Primero, el cual se dio. ¿Quién es este? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué contraste tenemos aquí? Por un lado, Él mismo. Por otro, nuestros pecados. ¿Puede ver este contraste? Por un lado, nuestra inmundicia. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos de Cristo su justicia. No hay lugar en el universo donde estas cosas se junten. La inmundicia y la justicia de Cristo, no hay lugar donde se junten, salvo en la cruz de Cristo. Allí se juntan. El bendito Cristo, que nos dio la ley para exponer nuestros pecados, ahora Él se da a sí mismo por esos mismos pecados que su santa ley expone. Allí en la cruz mi Jesús murió. Allí mi horrible maldad pagó. Así cantan
llenos de alegría los redimidos. Allí, en la cruz, mi Jesús murió. Allí, mi horrible maldad bajó. El texto nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí tenemos la muerte expiatoria de Cristo, que junto con su resurrección son la naturaleza del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su muerte expiatoria también es sustitutoria. Yo debía morir, no Él. Mas Él murió por mí. ¿No es esto grandioso? Que Él haya muerto por ti. Morir, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Por esto, es tan repulsivo para Dios el pretender que alguna buena obra nuestra pueda suplir o atenuar la demanda de justicia divina. En esta situación estaban los Gálatas. Querían ser justificados no por Cristo solamente, sino también por sus propias obras. Si nuestros pecados pudieran ser quitados por nuestros propios esfuerzos, entonces, ¿qué necesidad hay de que el Santo Hijo de Dios muriera por ellos? ¿Verdad que sería inútil? ¿No haría vana de esta manera la cruz de Cristo? Pensar que algo podemos hacer para salvarnos es tener una visión distorsionada de nuestro pecado, porque nuestros pecados no son pequeños, no son pecadillos. Nuestros pecados son tan grandes, tan atroces, tan inmundos, tan horribles, que no hay nada en el cielo ni en la tierra que pueda expiarlos. El mundo entero no puede reparar el daño de uno solo de nuestros pecados. Y nuestros pecados son innumerables. Y cada día de nuestra existencia añadimos más y más. Satanás no goza del favor de Dios y sus pecados son imperdonables. No hay perdón para él. El hombre, en cambio, tú y yo, gozamos día a día de sus beneficios. Y aún así, no le agradecemos ni reconocemos su bondad. Cada segundo de nuestra existencia se la debemos a Él. Cada latido de nuestro corazón responde a la bondad de Dios. ¿Con qué? Con rebeldía, con ingratitud, con incredulidad. Hermanos, ¿no es esto aliento del mismo infierno? ¿Cómo responder a tanta bondad de una manera tan vil, tan vulgar? ¿Habrá de perdonarnos este buen Dios? Escucha, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio por mis pecados y por los tuyos. Él se dio por mis pecados conocidos, pero también se dio por aquellos pecados que oculto con vergüenza. Él se dio por los pecados de mi juventud y también se dio por los pecados que cometeré hasta que parta del escenario de esta tierra. Él se dio por mis pecados, no por algunos. Él se dio por todos nuestros pecados. Cuando venga el acusador a tu mente a recordarte pecados pasados, señálale la cruz de Cristo. Allí están. Allí están. Allí está mi horrible maldad. El bendito sustituto, el Santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó mi pecado. Él lo llevó. Él murió por mí. ¡Qué consuelo, hermano! ¡Qué consuelo maravilloso es este! Que Él se haya dado a sí mismo por mis pecados. ¿No te consuela esto? Por eso que el apóstol Pablo podía decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Oh, alma mía, podemos decir, no confíes en tus méritos, porque es una locura. ¿Qué méritos puedes tener? Ninguno. No hay méritos. No confíes en tus méritos. El hacer algo bien, el venir a la iglesia, el ayudar a alguien, el leer tu Biblia, nada de estas cosas te sirve para estar en la presencia de Dios. Porque lo único que Dios acepta es a Cristo y solamente a Él. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Debemos confiar solamente en Cristo. Porque, hermanos, la verdad es que no somos más que pecadores. Las transgresiones nuestras no son imaginarias, sino que son reales. Mira cómo desfilan ante ti y se amontonan. Incredulidad, duda, desesperación, desprecio, odio, ignorancia de Dios, ingratitud a Él, abuso de su nombre, negligencia ante su palabra, falta de respeto hacia los padres y hacia el prójimo, desobediencia, codicia, lascivia. Tal vez no has cometido asesinato, ni adulterio, ni robo, pero lo has cometido en tu corazón. Por lo tanto, eres transgredor a todos los mandamientos de Dios. Eres transgresor. Santiago 2:10 dice, porque que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. No hay escapatoria. Pero estas palabras son para ti. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Qué necio es confiar en nuestro desempeño. Qué necedad, hermanos, es poner nuestra confianza en otra cosa que en Cristo. La segunda frase que tenemos aquí es para librarnos del presente siglo malo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Siempre que la Escritura encuentre un para, usted pare, deténgase, no siga de largo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Ahí está el propósito, librarnos del presente siglo malo. Aquí tenemos el propósito del Evangelio. ¿Cuál es? Librarnos, rescatarnos. La cruz de Cristo es una operación de rescate. Estábamos perdidos y fuimos hallados. La palabra librarnos transmite la idea de rescatarnos del peligro. Es la palabra que encontramos cuando los hijos de Israel fueron librados de Egipto, cuando Pedro fue librado de la prisión y cuando Pablo fue rescatado de una turba asesina en Jerusalén. Aquí Pablo sostiene que necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque hay peligro de muerte. Hay peligro de muerte eterna. Necesitamos a Cristo. Nadie puede librarnos que no sea Él. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo es el dominio de Satanás. Aquí no estamos hablando de un periodo de tiempo, sino de un sistema que es pasajero, es transitorio, pero no obstante es malo. Contra el dominio de Satanás, lo único que puede prevalecer es la cruz de Cristo. Tú no puedes. No. Quienes lo han intentado terminan miserablemente hundidos en la desesperación. No puedes resistir a Satanás en tus fuerzas. Lo único que puede prevalecer es la cruz de Cristo. La voluntad del hombre es esclava del pecado. Sus deseos siguen a su voluntad en la espiral descendente. Si no hay temor de Dios, ¿podrá el hombre agradar a Dios por sus obras? Sus obras, aun las mejores, no están manchadas por la mezquindad, el error, la ignorancia, la vanagloria y el orgullo.
aún las mejores obras, contra el dominio de la carne. Lo único que prevalece es la cruz de Cristo. Otra vez, Pablo le dice a los colosenses, ¿y por qué se someten a cosas tales como no gusten, no toques? Estas cosas tienen cierta reputación, pero no sirven contra los apetitos de la carne. Y algunos pretenden dominar sus apetitos en sus propias fuerzas. Hermanos, la cruz de Cristo es solamente lo que puede contrarrestar al poder de la carne. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo entero está bajo el maligno, nos dice el apóstol. ¿Cómo podemos amar el mundo sin ser atrapados por él? La atracción del mundo es fuerte. ¿Verdad que sí? ¿Te atrae el mundo? Sé sincero. ¿Te atrae el mundo? ¿Te atrae el mundo y sus placeres? Hermano, contigo está el principal traidor. ¿Sabes quién es? Tú mismo. Porque tu carne es vendida al pecado. Y pretendes no sucumbir ante la atracción del mundo. La atracción del mundo es fuerte. Pero contra esta atracción, lo único que prevalece, otra vez, ¿qué será? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Recuerda, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No hay poder superior ni en la tierra ni en el cielo que pueda arrebatar al creyente del cuidado paternal de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios?, pregunta el apóstol. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Eres débil? ¿Eres incapaz? ¿Eres voluble? ¿Eres inestable? Cristo Jesús se dio a sí mismo por tus pecados para librarte. Este sistema podrá empeorar hasta tal punto que la inmundicia va a correr como un río, pero Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Eso no nos tocará si estamos en Cristo. Eso no nos tocará si hacemos uso de la cruz de Cristo en nuestras vidas. No es solamente cuando venimos a Cristo, es también en nuestro andar, porque nuestro andar debe ser en Cristo. Este sistema, entonces, hermanos, por mucho que empeore, podemos gozarnos en Cristo. Gózate en la libertad que te da Cristo. Ya no hay ataduras del pecado, ni cadenas que te sujeten al pasado. Hermano, eso es un engaño de Satanás. El pasado, hay muchos que se lamentan y muchos que hacen lo indecible. En muchos matrimonios muchas veces el hombre, por causa de haber fallado, o la mujer por causa de haber fallado, toma una posición de humillación, pero de servilismo. Dios no quiere eso. Recuerda Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. El yugo ha sido roto, ¿por qué? Por la cruz de Cristo. Él llevó mis pecados en el madero para librarme del presente siglo malo. No hay cadenas que nos sujeten al pasado. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí, hermanos, está la perseverancia de los santos. ¿Cuántos son de Cristo? No se perderán. ¿Por qué? Pablo responde, porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 10, el apóstol dice, el cual nos libró, nos libra, y es quien esperamos que aún nos librará, pasado, presente y futuro. Está
en las manos de Cristo. El Padre, dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo me libra, el Padre me libra, el Espíritu me libra. ¿Podrá alguien o algo oponerse al obrar de la bendita Trinidad en su determinación de rescatarme? Solo puedo decir, solo a Dios la gloria. Porque si esto dependiera siquiera un 0,5% de mí, hermano, téngalo por seguro, me pierdo y me voy al infierno. Porque esa posibilidad, aunque ínfima, yo la voy a usar. Pero no depende de mí. Por eso que puedo cantar, solo por gracia salvo soy. Por eso que me emociona cantar estos himnos, que exaltan la gracia de Dios, que exaltan la cruz de Cristo. Porque solamente por Él soy salvo, por Él seré salvo. Nada de lo que yo haga, nada, absolutamente nada, contribuye a mi salvación. Y me gusta eso porque Cristo es exaltado y no tengo ninguna base para jactarme, no tengo ninguna base para poder llegar ante Dios y decir, estoy aquí porque yo hice esto y esto otro. No, Él sabe de mi condición, Él se acuerda de que somos polvo, Él sabe de que somos negligentes, que somos rebeldes, pero también nos invita a hacer confesión de nuestros pecados y a dejar nuestros pecados allí donde deben estar. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. La tercera estrofa de este precioso versículo dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¡Qué bendito! Aquí vemos la fuente del Evangelio. El bendito Evangelio nace, tiene su origen en el corazón paternal de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Pero ¿quién nos dice la Escritura que ama? El Padre. Es la voluntad de Él. No solo nuestro rescate, sino el medio usado fueron según la voluntad de Dios. Esta es la soberanía de Dios, obrando en la salvación. Cristo murió conforme a la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios salvarnos. Nadie tiene voluntad para salvarse a sí mismo. Porque todo el hombre fue afectado por la caída. La voluntad del hombre desde entonces se opone a la voluntad de Dios. Pero hermanos, tengamos un momento de fantasía y concedamos que alguien tiene voluntad de salvarse. ¿De qué le sirve? ¿Acaso su voluntad limpiará su pecado? Si concedemos que tiene voluntad firme de no cometer pecados, como sostenían algunos, de Pelayo en adelante, ¿qué hará con lo que ya tiene en su haber? ¿Tendrá su voluntad efecto sobre el pasado? ¿Puedo modificar en base a mi fuerza de voluntad el pasado? En absoluto. Es irrisorio esto. La mente afiebrada de los hombres pretende que cada uno de ellos pueda tomar la decisión de salvarse. Estos son los Gálatas modernos, para quienes el sacrificio de Cristo no es suficiente o la caída del hombre no es total. Cualquiera de las dos cosas llegan a lo mismo. El hombre tiene en su poder el tomar la decisión de salvarse o de ir al infierno. Falso. Lejos de nosotros esté escuchar estas voces. Escuchemos a Cristo, escuchemos su palabra. Él dice, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el veredicto de Dios.
Nadie busca a Dios, nadie entiende. Todos se han corrompido, todos han pecado. Pero nos sigue diciendo Pablo, siendo justificados, mira la palabra, gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En todos estos versículos de Romanos 3 y de Romanos 5, ¿dónde ven la obra humana? ¿Dónde está la voluntad humana cooperando con la salvación? Todo ocurrió conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Fue la voluntad del Padre que su Hijo fuera entregado por nosotros. Fue la voluntad del Padre que su Hijo muriera, a fin de que todos quienes confían en Él puedan vivir con Él, en Él y para Él. El Padre envía al Hijo a morir, y el Hijo obediente y voluntariamente pone su vida. En resumen, parafraseando al doctor Stott, este versículo enseña que la naturaleza de la muerte de Cristo es un sacrificio por el pecado. El objeto o su objetivo es nuestro rescate del presente siglo malo, y el origen o la fuente de este decreto es la voluntad soberana y misericordiosa de nuestro amante Dios. Siendo esto así, ¿qué te retiene a tu pecado? Reflexiona que si tus pecados no están en Cristo, ¿dónde están? Están en ti. Si están en ti, no eres salvo y no entrarás a su presencia, porque allá no entrará cosa inmunda. Mucho me temo que la causa que abrigues y no sueltes el pecado en tu vida es que no lo consideras tan malo. Ves maldad en otro, no en ti. Cuando mucho, lo consideras una debilidad de carácter, algo pequeño y no tan importante. ¿Crees eso? ¿Crees que hay pecados pequeños? Tan pequeños, que pasará por el ojo escrutador de aquel que todo lo ve. No seas necio. Si piensas así, has sido engañado por el príncipe de las tinieblas. ¿Puedes imaginarte al santo Hijo de Dios con una mota de pecado? ¿Puedes imaginarte eso? ¿Verdad que no? ¿Es inconcebible? Entonces, ¿cómo estarás en Él con pecado en tu corazón? No se puede. Ven a Cristo ahora. Él sabe que eres propenso a deambular. Es más, Él sabe que eres propenso, aún siendo hijo, a darle la espalda al Dios que amas. ¿Te has encontrado en esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo es que habiendo recibido tanto de Dios, sin embargo, en estas situaciones le doy vuelta la espalda? ¿Cómo? Pero Él lo sabe. Solo te puedo decir, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tus afectos. Entrégale tu mente. Pide a Dios que te dé arrepentimiento y fe. Graba en tu mente y en tu corazón este versículo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este es el corazón del Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Padre Celestial, nuestras palabras son torpes a la hora de explicar
tu gracia maravillosa. Nuestros pensamientos solo están en la orilla del vasto océano de tu gracia. Nos gozamos y nos deslumbramos con ello. Pero también, Señor, nos aflige en lo profundo de nuestro corazón que aquellos a quienes amamos no se vuelvan a ti. Oh Señor, así como un día tuviste misericordia de nosotros, obra también en esta tarde. Que ninguno se vaya como ha llegado. Que puedan tomar esta tu palabra y puedan ver a Cristo dándose a sí mismo por sus pecados. Que puedan ver que de nada sirve que luchen si luchan en sus fuerzas, porque tú te has dado para librarnos de este ciclo malo, Señor. Y que todo esto es porque tú así lo quisiste.